Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro segundo webinar. Les damos la bienvenida y nos alegra mucho tener varias personas que empezaron desde el curso anterior. Recuerden, por favor, tener sus micrófonos apagados, sus cámaras también, y la sesión de preguntas serán al finalizar la sesión. No olviden que también el día martes 12 tenemos nuestro tercer webinar que se trata sobre el etiquetado, la modificación a la norma 051. Así que los dejo con mi compañera Janet para este segundo webinar de conservación de alimentos. Empezamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un gusto acompañarlos esta semana con este tema de conservación de alimentos que espero sea mucho de provecho para todos nosotros el día de hoy. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Paola Janet González García y no voy a hablar demasiado, simplemente estudié la licenciatura en Ciencia de los Alimentos, una maestría en Sistemas de Manufactura en la Universidad Autónoma. Soy profesor parcial en licenciaturas de alimentos, también de la misma universidad, y actualmente me encuentro en la jefatura del diseño y desarrollo de alimentos en CITSIA. Bien, bueno, ¿qué temas vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver algunos conceptos básicos de la conservación de alimentos, también unos puntos básicos para seleccionar el método de conservación que exactamente necesitamos saber antes de seleccionar el método. ¿Cuáles son las razones de alteración de los alimentos? La conservación mediante métodos físicos, mediante métodos químicos y, por último, algunas reglas básicas para guardar y conservar nuestros alimentos en casa. Bien. Un poco como introducción, bueno, sabemos que todos los alimentos son perecederos y necesitamos ciertas condiciones, tratamiento, cierta manipulación para poderlos conservar por mayor tiempo. Bien, entonces, ¿la conservación de alimentos es algo nuevo realmente? Pues no. Vemos que la conservación de alimentos ha estado a lo largo de toda la humanidad, ya que siempre hemos tratado de ver la manera en alargar la vida de anaquel de estos, ¿no? Algunas de las maneras más comunes que se han utilizado a lo largo del tiempo ha sido la deshidratación, que es por medio del sol o el secado a través del sol, por medio de la congelación, el ahumado a través de la quema de algunos ciertos maderas, el agregarle sal a nuestros alimentos. Entonces, siempre el ser humano ha tratado de alargar la vida de anaquel. Actualmente existen métodos más modernos que vamos a tratar en esta sesión. Bien, entonces, ¿qué es la conservación de alimentos? En pocas palabras, son las técnicas o las tecnologías que vamos a utilizar para prolongar la vida útil de nuestros alimentos, para que estos estén disponibles durante mayor tiempo. Aquí, por ejemplo, les pongo esta fruta que precisamente ahorita es temporada de la pitaya. No sé cuántos de ustedes ya la hayan consumido, pero sabemos que es una fruta de muy corta temporada y no la podemos consumir a lo largo del año fresca. Es por eso que tratamos de ver de qué manera podemos estarla consumiendo durante todo el año, ya sea en forma de jugos, mermeladas, licores, ¿no? Y a través de esto necesitamos pues cierta tecnología, cierto envase, ciertos conservadores. Y bueno, primero, ¿qué necesitamos preguntarnos para conservar adecuadamente nuestros alimentos? Primeramente debemos conocer el tipo de producto que necesitamos conservar. No es lo mismo o no vamos a utilizar las mismas técnicas para conservar un lácteo, un cárnico, un pescado, si vamos a trabajar con vegetales, si son vegetales frescos o de qué manera lo queremos procesar.
qué características necesitamos que tengan estas vegetales, por ejemplo, en forma de salsa, en forma simplemente cubicada. Nuestros cereales, galletas también van a necesitar otro tipo de tratamientos. Si vamos a trabajar con huevo, bebidas, dulces, exactamente qué tipo de alimento es el que nosotros estamos buscando conservar. Además, ¿qué necesitamos saber? Bueno, debemos conocer las características físico-químicas y biológicas también de nuestros alimentos. ¿En qué presentación están? Si es un producto que es líquido o semilíquido, por ejemplo, un chocolate líquido, una salsa, si es algo cremoso, si es, por ejemplo, como un yogur, si el producto es en polvo, si es algo combinado, que tengamos hasta en el mismo producto o que tengamos una cierta barrera, por ejemplo, en los yogur que vienen el producto semilíquido con esta granola, si viene con gas, por ejemplo, si son unas papas fritas que vienen con este tipo de producto, o si es un refresco, una bebida gasificada. ¿Qué características físicas tiene este producto en primera instancia? Ya que eso también nos va a ayudar a definir el método de conservación. El pH, ya que si tenemos un pH, nuestro alimento tiene un pH ácido, va a ser mucho más fácil que lo conservemos que si el producto tiene un pH neutro, ya que a los microorganismos, a la mayoría de ellos les gustan los pH cercanos a neutros, o si el producto es alcalino. La acidez del producto, por ejemplo, si tiene un porcentaje alto de ácido cítrico, si estamos hablando de una bebida cítrica. La actividad de agua, que no es otra cosa que el agua que tienen disponibles los microorganismos. Por ejemplo, en este caso, si es un producto deshidratado, la actividad de agua va a ser menor, así es un producto fresco. Por lo tanto, el producto deshidratado, al tener una actividad de agua menor, pues su vida útil, su vida de anaquel va a ser mayor. O los grados Brix, que son sólidos solubles, pero que está relacionado muy comúnmente con la cantidad de azúcar que tiene el producto. Por ejemplo, una mermelada, que va a tener altos grados Brix. Además de los límites microbiológicos, que estos vienen marcados si vamos a elaborar un producto aquí en México y comercializarlo aquí mismo, tenemos que revisar los límites máximos microbiológicos que nos permiten las normas oficiales. Y esos los consultamos directamente en estas normas, ¿no? Que deben de ser oficiales y que deben de estar actualizadas. Además, necesitamos conocer la vida de anaquel que nosotros estamos esperando para este producto. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un producto lácteo, por ejemplo, un queso, y realmente sabemos que el queso no se va a consumir en tanto tiempo, nada más necesitamos que tenga una vida de anaquel de 2 o 3 semanas y estamos hablando a lo mejor de unos panes que también simplemente lo necesitamos alargar un poco más la vida de anaquel que la que tenemos actualmente. Bueno, podemos utilizar ciertos métodos o ciertos aditivos para alargarle esa vida de anaquel que estamos deseando. Pero si ya estamos hablando de un producto procesado que aparte lo necesitamos exportar, ya estamos hablando que necesitaríamos meses o incluso en algunos casos años. Entonces, el método que vamos a utilizar y los aditivos también van a ser diferentes y relacionados a la vida útil que estemos esperando. Además, necesitamos ver qué tipo de empaque es el que realmente necesitamos utilizar. Aquí les pongo esta palabra de costo-beneficio porque está muy relacionado al tipo de producto que queramos elaborar y al nicho de mercado en donde lo vayamos a manejar. Ahora sí que todo esto está muy relacionado. Porque si estamos hablando de un producto económico, sí que estamos hablando para un nicho de mercado popular, tiendas, ¿sí? Entonces, en donde la vida de anaquel la necesitamos simplemente alargar a 15 días y vamos a necesitar un empaque, claro que vamos a necesitar un empaque, pero a lo mejor no tan costoso. A lo mejor con un simple tipo celofán o BOPP sería suficiente. Pero sí, ya necesitamos que este pan ya tenga una vida de anaquel mucho más larga, vamos a necesitar agregar más aditivos y a lo mejor el tipo de empaque va a ser diferente.
Aquí cuando digo empaque es muy importante este tema porque si nosotros ahora sí que hacemos todo lo posible porque cumplir con las buenas prácticas de manufactura, con que el alimento esté balanceado en cuanto a los aditivos, cumplamos con los límites máximos microbiológicos, pero si no tenemos el adecuado empaque, todo lo demás no va a servir de nada, porque el empaque al final lo que nos va a ayudar es a que todo lo que hicimos anteriormente pueda conservar esas características o lo más posible hasta que el consumidor realmente abra el producto. Sí, por eso es tan importante que elijamos de manera adecuada nuestro empaque, además de conocer la tecnología que vayamos a aplicar y los aditivos. Y como les digo, va muy relacionado con el costo que realmente vayamos al final a dar al consumidor, porque sabemos que muchas veces el empaque puede ser muy caro comparado con el producto que vayamos a almacenar ahí, ¿no? A conservar. Bien. Puntos debemos conocer antes de que seleccionar nuestros métodos? Bueno, necesitamos saber las condiciones de almacenamiento, transporte y venta, ya que si vamos a, por ejemplo, a manejar un producto refrigerado, que sea una carne empacada al vacío, el producto tiene que mantenerse refrigerado desde que se elabora hasta que se carga el producto en el camión para llegar al centro de distribución o al punto de venta, y en el punto de venta también debe de seguir esta cadena de frío. En ningún momento la debe de perder. Recordamos que las fechas de caducidad están ahí únicamente para recordarnos que el producto va a tener las condiciones adecuadas, pero siempre y cuando se manejen en las condiciones de que deben de ser. Si el producto, por alguna razón, perdió la cadena de frío, podemos encontrarnos con un producto que todavía esté dentro de la fecha de caducidad vigente, pero que ya no esté en buen estado. Y esto muchas veces puede deberse por el mal manejo que se dio en algún momento. Si, por ejemplo, lo transportamos, lo dejamos este alimento refrigerado, lo vamos al súper, lo ponemos en nuestro carro, en nuestra cajuela, y después tenemos que hacer un recorrido muy largo. Está el producto expuesto a altas temperaturas por la tarde, y ahí cuando llegamos ya el producto ya no está frío, lo metemos al refrigerador, pueden surgir ciertos cambios en el alimento, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos cierta carga microbiana ya ahí de por sí, le ponemos esta temperatura alta, los microorganismos se van a empezar a reproducir ahí, y aunque después lo metamos al refrigerador, ya vamos a tener más microorganismos, lo que va a ocasionar que el producto se eche a perder antes de la fecha que te consumo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al final también son costos. A lo mejor la tecnología a utilizar en ese momento, un empacado al vacío, no es tan cara, el empaque tampoco es tan costoso, pero lo que es el transporte refrigerado y el tenerlo refrigerado en el supermercado también puede ser más costoso. Entonces, sí necesitamos tener en cuenta todos estos puntos antes de seleccionar el método. Si el producto, por ejemplo, va a exportarse, bueno, entonces a lo mejor estaremos hablando de un producto que mejor lo necesitamos a temperatura ambiente. O incluso si el producto va a estar expuesto a temperatura y humedad alta, por ejemplo, en las costas, también ahí necesitamos a lo mejor reforzar un poco más estos métodos y estos conservadores. La congelación es igual que la refrigeración. En todo momento se debe de mantener la cadena de frío para poder asegurar que el producto, cuando llegue a las manos de nuestro consumidor, esté en perfectas condiciones. Además de que precisamente lo estamos protegiendo de toda la contaminación extraña, de violaciones, que le quieran hacer algo al producto. Para eso, pues les menciono, está el empaque, los sellos de seguridad, todo lo que sean foils, etcétera. Bueno, además el tipo de producto también es muy importante que lo tengamos definido desde un inicio, ya que por las tendencias que ahorita están, por ejemplo, todo lo queremos orgánico y natural, pero en esta cuestión sí hay que ser muy puntuales, porque sabemos si hay varias clasificaciones dentro de lo orgánico, por ejemplo, productos elaborados con materias primas orgánicas que
vamos a tener un alto porcentaje de nuestra formulación que sea todo orgánico y lo demás debe ser permitido, ¿sí? Dentro de lo marcado por lo orgánico. O si necesitamos que todo sea natural, pero que además esté estandarizado. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago un producto en mi casa de manera casera, sabemos que muchas veces lo que hacemos no tenemos una fórmula lista, no siempre nos sale el producto igual. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con ingredientes naturales, porque no tenemos las cantidades exactas. Por ejemplo, todo es un puñito de esto, o yo tengo en mi casa la tacita medidora con la que siempre la hago, o simplemente mi taza y mi cuchara, y yo sé que estas son mis porciones, ¿sí? Mi puñado. Entonces, siempre nos va a salir de distinta manera, pero llegamos a un centro como lo es Itzia y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero ahora sí estandarizar mi producto, que siempre me salga igual, quiero disminuir mis costos, pero además quiero que el producto sea 100% natural. Ok, entonces vamos a ver que tu producto se separa. Sí, estamos hablando a lo mejor de una salsa y el producto tiende a separarse a los cuantos días de estar en refrigeración. Ya vemos que se empieza a echar a perder en unos cuantos días más, ya le salen hongos y aparte empieza a cambiar el color. Y nosotros ahí, como expertos en el área de alimentos en Sitsia, empezamos a ver, muy bien, ¿qué necesitamos agregarle? Ah, bueno, vamos a necesitar algunos conservadores, algunos aditivos, unos mejores métodos de eliminar la carga microbiana del producto, métodos físicos y cambiarle el empaque porque aparte lo vende en vasito. Si no viene cerrado herméticamente, simplemente es un vasito con tapa y ya. Y vemos, ok, vamos a necesitar a lo mejor colorantes, ¿sí? Y los colorantes, como quieren el producto 100% natural, no van a poder ser artificiales. Entonces necesitamos utilizar colorantes también de origen natural. Pero, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que quieren un producto económico y que además el volumen ahorita a producir no es muy alto. Y que sabemos que cuando vemos con nuestros proveedores que necesitamos colorantes, la cantidad a comprar de colorante natural es pues muy alta y que la fecha de caducidad del colorante es muy poca. Entonces son cuestiones que nos debemos de poner a pensar. ¿Realmente el mercado nos lo va a pagar si lo ponemos todo natural? ¿Realmente en este momento va a valer la pena que todo lo haga 100% natural o simplemente lo estandarizo? Y disminuimos costos, disminuimos proceso, que ya sería algo ideal, ¿no? Y aparte le alargamos la vida de anaquel, a lo mejor pueden ser con conservadores naturales, pero con colorantes y estabilizantes artificiales. Ya son cuestiones de que nosotros vemos dependiendo precisamente como les comento, del mercado al que van dirigido y del volumen de producción que ustedes estén buscando. Entonces, todo esto sí es importante que nos pongamos a pensar. Y la normatividad, como sabemos, aquí en México estamos sujetos a las normas oficiales mexicanas. Las NMX solamente son normas de referencia, pero las NOM, o sea, las NOM, son normas oficiales y estamos sujetas a cumplirlas cualquiera que quiera comercializar un producto aquí en México. Entonces, debemos empezar a buscar qué normas son las que le aplican a nuestros alimentos. Por ejemplo, la norma 251 de buenas prácticas de manufactura, la 051 que precisamente acaban de realizar una modificación que es de etiquetado, entre otras normas, ¿no? Que tenemos que meternos a ver exactamente cuáles son las que nos corresponden y qué es lo que nos exige, qué aditivos podemos utilizar, cuáles no, en qué dosis, en qué productos, a qué país lo vamos a vender también, si lo vamos a fabricar aquí en México, pero lo vamos a exportar a Estados Unidos, hay algunos aditivos que están permitidos aquí en México, pero en Estados Unidos no, y son cuestiones que nos tenemos que poner a ver antes de seleccionar cualquier cosa. El modo de uso final, esto también está muy relacionado con el empaque que vayamos a elegir y las porciones y hacia qué mercado nos vayamos a dirigir. Si es, por ejemplo, a consumo final de una persona, simplemente una familia, bueno, las porciones deberán de ser pequeñas, pero si ya estamos hablando de
que le queremos vender a restaurantes, nuestras porciones deberán de ser y nuestros volúmenes de venta mucho mayores. Estamos hablando a lo mejor presentaciones de 5 kilos, cubetas, tambos. Entonces, todo esto va a ir relacionado a esta parte. El modo de uso. Si necesitamos que tenga abre fácil, si necesitamos que una vez abierto el empaque lo volvamos a cerrar para ir sacando nuestras piezas, si se va a descongelar el producto, si es un producto congelado, que lo necesitamos descongelar para poderlo consumir, y en qué piezas. Si vamos a vender volúmenes, como les digo, a nivel industrial, bueno, podríamos manejar un empaque general. Pero si son porciones individuales, ahí necesitaríamos manejar porciones también pequeñas para que el consumidor, al momento de que vaya a descongelar, simplemente tome la porción, la descongele y el resto continúe intacta. Si el empaque se va a calentar, aquí por ejemplo les pongo estas palomitas que son hechas en microondas, que el empaque también está diseñado para que el producto se pueda calentar en la misma bolsita y no corramos ningún riesgo. Por eso también es muy importante que leamos adecuadamente las etiquetas para ver exactamente el modo de uso, si lo podemos meter o no al microondas, si lo tenemos que vaciar a algún plato y posteriormente calentarlo, qué es lo que debemos de hacer. Además debemos conocer el método de transporte que vamos a utilizar. Como les digo, primeramente conocer el mercado al que vamos a venderle para ver si vamos a manejar un transporte marítimo, terrestre, lo vamos a manejar por avión, ya que si es un producto, como les menciono, refrigerado o congelado, en toda la cadena tenemos que manejar en estas condiciones, en la cadena de frío. Así es de que ahí necesitaríamos, por ejemplo, un tráiler, subirlo al avión de una manera rápida, estar controlando en todo momento las temperaturas, etcétera. Y el tiempo de almacenamiento y transporte. Si, por ejemplo, el producto lo vamos a exportar y va a permanecer cierto tiempo en aduana, debemos de contemplarlo para nuestra vida de anaquel, ya que es el tiempo de fabricación más el tiempo de liberación en la misma planta que sea liberado el producto por el departamento de calidad, a que es transportado, llega a un centro de distribución y de ahí después lo pasan a algún supermercado, algún negocio, ya para la venta, y después cuánto tiempo permanece ahí exhibido y cuánto tiempo hasta que llega al consumidor final y es consumido. Entonces son tiempos que debemos de estar contemplando. La forma de exposición y venta en el supermercado y tiendas también es importante para ver ahora sí que el método y el tipo de empaque que vamos a estar utilizando. Y ya por último, debemos de conocer la inversión. Si, por ejemplo, estamos hablando, ok, ¿sabes qué? Sí, ya me decidí, tengo un producto, es un cárnico, es por ejemplo una barbacoa, y yo deseo mantener la temperatura ambiente en un empaque flexible y bueno, lo necesito que mínimo me dure de 6 meses a 1 año el producto. Muy bien. Entonces nosotros empezamos a ver, bueno, necesitamos a lo mejor manejar una esterilización, que es el equipo que están viendo aquí en pantalla. Y este esterilizador, a lo mejor el costo de inversión del equipo inicial es muy alto. Y todos los insumos que se necesitan, trabaja a vapor, se necesita caldera, se necesita agua. Entonces, bueno, a lo mejor el costo de proceso puede ser mayor que únicamente si el producto lo congelamos, pero ya nos evitamos los costes de manejar la cadena de frío en todo momento, como les digo, el transporte, el congelador, etcétera. Entonces debemos contemplar esta parte. El costo de almacenamiento y transporte, como les digo, no es lo mismo mantener el producto, el costo de mantenerlo a temperatura ambiente que mantenerlo a refrigeración o a congelación, porque sabemos que se necesita mucha más energía para mantenerlo refrigerado o congelado. También tenemos que contemplar el costo de los ingredientes, como les mencionaba hace un momento. El costo de los ingredientes, tanto de la materia prima como de los aditivos que vayamos a utilizar. Obviamente, de repente, nos asustamos un poco cuando vemos que el aditivo, el kilo nos cuesta, por decir algo, 3,000 pesos. O es mucho la inversión o mucho más, ¿no?
el costo del aditivo. Pero cuando vemos que las dosis a utilizar son mínimas, por ejemplo, a lo mejor 0.002%, que estaríamos hablando de 0.02 gramos en un kilogramo de producto, estamos hablando que realmente, pues en nuestro costo fórmula no va a representar tanto. En cambio, de repente vemos aditivos que el kilo es muy económico, pero la cantidad que necesitamos utilizar para tener la acción es mucho mayor. Entonces, bueno, ahí van, como quien dice, unas por otras, ¿no? Y el costo del empaque que ya habíamos mencionado un poco al respecto. Y en la otra imagen, aquí vemos otra tecnología, por ejemplo, de deshidratación, oleofilización, que son dos tecnologías distintas, pero que también vamos a conocer más adelante la diferencia. Bien, espero que hasta el momento esté todo claro. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que se alteran los alimentos? Bueno, los alimentos sabemos que se pueden alterar por diferentes razones. Una, por acción de microorganismos, por la acción de las mismas enzimas, algunos cambios físico-químicos del producto, que si el producto es alto en grasas, que se nos pueden enranciar estas grasas. Entonces debemos conocer cuál es el primer factor que nos va a alertar para que el alimento ya no esté adecuado para nuestro consumo. Y es lo que debemos empezar a atacar. Bueno, ¿de qué manera podemos conservar los alimentos? Podemos hacerlo a través de métodos químicos o a través de métodos físicos. Vamos a explicar algunos de ellos. Como métodos químicos no nada más nos referimos a la adición de sustancias como tipo conservadores u otros aditivos. Nos estamos refiriendo también, por ejemplo, a la adición de alcohol en grandes cantidades, a la adición de grasas, por ejemplo, un atún en aceite o una salsa que tenga un gran contenido en aceite, tipo las salsas matcha, una gran cantidad de azúcares, por ejemplo, en una mermelada o en un producto cristalizado, una fruta cristalizada. Cuando adicionamos sal en grandes cantidades, por ejemplo, en una salmuera, ahí estaríamos hablando de esta parte. Cuando ahumamos o fermentamos. Estos también son métodos químicos, ¿sí? Por ejemplo, en un vino fermentado. Ok. Y como métodos físicos, tenemos diferentes métodos a emplear dependiendo de lo que queramos hacer. Y estos van a actuar sobre los microorganismos, ya sea que los podemos destruir, tener un efecto barrera, simplemente dejarlos ahí un poco más estáticos o eliminarlos, simplemente sacarlos del producto. Los más utilizados en la industria de manera general es la pasteurización, la esterilización que les mencionaba en un momento, que es prácticamente manejar temperaturas altas, presión, para que el producto se pueda manejar a temperatura ambiente. Por radiaciones ionizantes, esa no es tan común ahorita en la industria de alimentos, esa se maneja más bien para eliminar carga microbiana, por ejemplo, en especias. Cuando adicionamos alcohol, cuando adicionamos algunos ácidos para disminuir el pH. Y bueno, ya como efecto barrera tenemos la deshidratación, la refrigeración, la congelación, el adicionar las sales y la eliminación no es tan utilizada sobre todo para alimentos, a lo mejor es más como para el agua, la filtración esterilizante. Y bien, por conservación por calor, me estoy refiriendo, como les digo, a someter a los alimentos a alta temperatura y hay que dejarlo cierto tiempo para eliminar o disminuir los microorganismos que tengamos ahí. Y los más comunes ya se los mencioné: esterilizado, pasteurizado, cocción, fritura. Y muchos de estos métodos tienen que ser combinados. Aquí les dejo una imagen que habla sobre qué efecto tienen las diferentes temperaturas sobre los microorganismos, y aquí es interesante marcarles esta zona peligrosa, ya que entre los 5 grados centígrados y los 60 es la temperatura en la que los microorganismos se reproducen de una manera más rápida, y es en la que debemos de evitar tener los alimentos expuestos durante largo tiempo, ¿sí? Tenemos la conservación por frío, que es a través de la refrigeración, la congelación o la ultracongelación, que vemos entre cada método ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, en una ultracongelación vamos a ver que los vegetales van a sufrir un menor daño en su estructura. Tenemos también la conservación por la humedad, por la disminución de la humedad y de la actividad de agua.
que básicamente tenemos los métodos de deshidratación, liofilización y concentración. En las imágenes estamos viendo unas frambuesas. De un lado vemos las frambuesas deshidratadas y del otro lado que se ven las frambuesas mucho más bonitas son las liofilizadas, ¿sí? Este es un método mucho más costoso, pero debemos de ver exactamente qué es lo que necesitamos. Si el producto al final de cuentas no necesitamos verlo entero y el producto va a ir hacia un mercado mucho más económico, bueno, entonces nos iríamos por la deshidratación, ya que como les menciono, la liofilización es un método mucho más caro y vemos también unos higos cristalizados, que estaríamos hablando de la concentración. También vemos las atmósferas pobres en oxígeno, por ejemplo, el empacado al vacío, que es extraerle la mayor cantidad de oxígeno al producto, que aquí estamos viendo unas carnes de atmósferas modificadas y controladas, por ejemplo, estos vegetales que vemos aquí, y mezcla de gases inertes, la más común son estas papas fritas, que muy comúnmente creemos que lo que nos venden es aire, pero realmente no. Es un método también de conservación que están empleando por la parte del enranciamiento de las grasas y como método de barrera para que, en este caso, las papas fritas no sufran ruptura. Y ya para terminar, algunas reglas básicas para guardar y conservar todos los alimentos, que básicamente hay que guardarlos en lugares, lo que son secos, pues guardarlos limpios y secos en un recipiente cerrado herméticamente. Lo que son lácteos, pues mantenerlos en refrigeración o congelarlos. Las verduras igual, hay que guardarlas lo más frescas posibles. Y las frutas hay que ver si pueden permanecer en el refrigerador o a temperatura ambiente. Y ya por último, para terminar esta presentación del día de hoy y comenzar con las preguntas, ¿cómo debemos de organizar nuestro refrigerador en casa para que no tengamos contaminación cruzada y nuestros alimentos también puedan conservarse un mayor tiempo posible? Esto, como ven, están tomados de la FAO. Y bueno, aquí están las instalaciones de SITSIA. Para quien no lo conozca, los invitamos a conocerlos. Es un centro encargado precisamente del desarrollo, maquila, incubación de diferentes productos alimenticios para que, principalmente, como decíamos, ustedes puedan animarse a desarrollar un producto sin necesidad de invertir en tantos equipos de manera inicial. Y aquí está la información de contacto para cualquier duda. Estamos a sus órdenes a través del correo electrónico mejoracontinua@sitsia.com. El teléfono es 3610-2072 y con gusto los esperamos dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara en Avenida Patria 1201. Bueno, espero que haya quedado claro. Es una clase breve de lo que es la conservación de alimentos y ahora sí vamos a continuar con la sesión de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que lo pueda hacer, puede activar su micrófono y con gusto la contestaremos. Si no alcanzamos a contestar todas las preguntas, también los invito a que nos escriban su pregunta a través de ese correo y con gusto te los estaremos contestando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, por nuestra parte sería todo y los estamos esperando en CITSIA, el Centro de Innovación Tecnológica y Servicios para la Industria Alimentaria. Buenas tardes, maestra. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Gracias. Con respecto a los aditivos más actuales que se estén manejando, ahorita pensando pues en el comentario que decía que la tendencia es buscar todo lo orgánico, lo más natural y demás. Con respecto a aditivos para productos frutales o verduras muy delicadas, ¿cuál es la tendencia con respecto a lo natural en cuanto a aditivos?
Aquí como veíamos, ahora sí que necesitamos analizar una serie de factores, como lo es, estamos hablando, me comentaba, de vegetales naturales. Habría que ver, o sea, son vegetales simplemente así vendidos en supermercados sin ningún procesamiento, son mínimamente procesados. Esto quiere decir que vienen ya con un previo tratamiento, por ejemplo, de lavado, desinfección, cubicado. Habría que ver porque en esa manera, muy probablemente, si es fresco, no necesite los aditivos. Los aditivos los necesitamos cuando los alimentos, por lo general, ya llevan un cierto procesamiento. Ahí sí podemos hablar de algunos aditivos y como le mencionaba, pues necesitamos conocer la base, la formulación, ya que como mencionaba en un principio, están relacionados que con el pH, con las características. Si, por ejemplo, es un producto semilíquido, no lo vamos a poder someter a vacío, ¿sí? Okay. Así es de que necesitaríamos analizar completamente la situación para poder seleccionar el aditivo natural, ya que existen muchos aditivos naturales, pero ahora sí que necesitamos ver la base, ver cuál es la problemática que estamos teniendo, si es por cuestión de bacterias, de hongos, levaduras. Ok. Sí. Tendría que valer lo que es, digamos, un paciente, individualizar totalmente el diseño, ¿no? De conservación de cada alimento. Okay. Así es, no hay fórmulas mágicas, ahora sí que todo es hecho a la medida, son sacos hechos a la medida porque podemos hablar, como les digo, de salsas, cuántas salsas no hay en México, pero sin embargo tienen ingredientes y dosis distintas. Ya con el simple hecho de cambiarle eso, ya ahora sí que como menciona, nuestro paciente ya es distinto. Muy bien, muchas gracias, maestra, muy amable. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, para mí fue un placer compartir con ustedes esta mañana y los esperamos en Sitia o incluso sus correos electrónicos con sus dudas a este correo electrónico. Que tengan un excelente día y sigamos cuidándonos en casa. Muchas gracias, Janet, por la presentación. A todos los participantes se les hará llegar una encuesta de satisfacción de este webinar. Esperamos que nos puedan apoyar a contestarlo. Y como les repito, los invito al día martes 12, el webinar sobre modificaciones de etiquetado para continuar con esta serie de cursos que impulsan a los emprendedores a mejorar sus proyectos en la industria alimentaria. Ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes y nos seguimos viendo en los siguientes webinars. Hasta luego.